actividad, en la clase primera que tienen, vamos a desarrollar lo que tiene que ver, lo que tiene que estar en relación con la adquisición del lenguaje. Que casualmente yo hoy les pregunté por una bibliografía, si la conocían, si ya habían trabajado, y me dijeron que no. La bibliografía es de Alison Garton, Interacción Social y Desarrollo del Lenguaje y la Cognición. ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? ¿Se está escuchando bien? Bueno, sí. Bárbaro, bárbaro. No voy a mirar tu tela, porque si te... Bien. Si te equivocas, puedes borrar. Porque el borrantita es feo. Bueno. Yo me parece que ustedes han tenido una materia que es psicología del lenguaje en primer año, bueno, ¿tienen hasta alguna idea? ¿Pueden aportar algo con respecto al desarrollo del lenguaje? Pareciera que no. Bueno. Pero si yo pregunto en este momento, ¿cuándo para ustedes comienza a desarrollarse el lenguaje en los seres humanos? ¿Qué idea tienen? ¿Qué hipótesis? ¿Qué podrían afirmar o qué podrían preguntarse en este momento? ¿Ustedes creen que el lenguaje es algo que nace con nosotros o es algo que vamos adquiriendo a través del tiempo? Paula, Lucía, que las veo que están conectadas. A ver, ¿qué podrían decir? Digamos, ¿qué ideas preexistentes tienen con respecto a la adquisición y al desarrollo del lenguaje? Algo me están escribiendo acá. Vamos a adquirir, acá está. Lo vamos adquiriendo, interiorizándolo, lo vamos adquiriendo con el transcurso del tiempo, lo vamos adquiriendo de a poco, me dice Luisina, me dice Paula. Bien. 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 ¿Y cuál sería el momento crucial en el cual comienza la adquisición del lenguaje? Se desarrolla con un otro, me dicen. Y acá aparece esta cuestión del primer contacto que es la madre. Exactamente. Exactamente. Sin las madres no somos nada. Primero vamos a hablar de una primera diferencia entre lo que es lenguaje y lengua. 1834, bueno, también tengo que tener en cuenta esto. A ver, antes de la comunicación verbal usan la comunicación sinestésica. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se podría explicar mejor? A ver, ¿qué es la comunicación sinestésica? Valentina. Mami, adivina por dónde voy leyendo. Mientras por ahí Valentina me contesta por el chat, yo digo que lo primero que vamos a establecer es una diferencia entre lengua y lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de una cuestión que es social. El lenguaje es de todos. El lenguaje
tenía una hermosa definición, de entre tantos papeles, que la he perdido. No, acá está. El lenguaje. Claro, el lenguaje es donde el bebé se comunica a través de señales y la mamá tiene que interpretar sus necesidades. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bien. Pero ahí, Valentina, no comienza el lenguaje. Bueno, vamos por parte. Yo estaba diciendo la diferencia que hay entre lengua y lenguaje. El lenguaje es una cuestión social. El lenguaje es del grupo, de la masa. La lengua es el sistema de signos. Cuando hablamos de signos, hablamos de significado significante. Y hablamos de signos que son convencionales y arbitrarios. ¿Qué quiero decir con esto de que el signo es convencional y arbitrario? La lengua se compone por signos lingüísticos. Los signos lingüísticos tienen un significado y un significante. Los signos lingüísticos son, por ejemplo, teléfono. Esto es un signo lingüístico, teléfono. Cuando yo, sin tener la imagen delante de mis ojos, digo teléfono, en mi mente se elabora una imagen mental. Hay una correspondencia entre la emisión de sonidos teléfono con una imagen mental. Puede ser esta imagen mental o puede ser el otro teléfono que es del tubo, puede ser un teléfono más grande, más chiquito, pero sabemos que es un elemento que sirve para comunicarnos y que tiene números y que yo a través de el discado o la tildación de determinados números voy a poder estar en contacto con otro. Esa es, digamos, un poco la concepción de lo que es el teléfono. Teléfono vendría a ser el significante, la emisión de sonidos, y en sí la imagen mental es el significado. El signo lingüístico, ¿por qué decimos que es arbitrario esto? Porque a cada significante le corresponde un solo significado, y no otro. ¿Por qué? Porque si para mí teléfono fuera esto, y para alguien de ustedes teléfono fuera esto, ¿nos podríamos entender? Si cuando yo dijera... Sí, no escuché. ¿Nos podríamos entender? No sé cómo. No, me dicen, exactamente. No. Si yo dijera, dame la lapicera verde y para vos verde es el color azul, ¿nos estaríamos entendiendo? ¿Me estarías dando lo que yo pido? No. No, por eso es por convención. Bien, por eso es convencional. Por eso el signo lingüístico es convencional y arbitrario. Es eso y no es otra cosa. Bien, la lengua entonces es el sistema de signos convencionales, arbitrarios, y el lenguaje es la cuestión social. Es también un sistema de significados, pero sociales. Es mucho más amplio el concepto, la visión del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de la adquisición del lenguaje, hablamos de una cuestión que es mucho más amplia y que no se remite solamente al sistema de signos lingüísticos. ¿Sí? ¿Queda claro? Por eso esta cuestión de que tenemos la mamá, tenemos la comunicación sinestésica y tenemos todo el desarrollo de un proceso a lo largo de una persona. O sea, tenemos todo el desarrollo de un proceso en un individuo, en una persona. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué nos sirve la lengua? ¿Para qué nos sirve la lengua? ¿Para qué nos serviría la lengua? La lengua nos sirve para comunicarnos, ¿no es cierto? Para establecer relaciones con otros
con el mundo, con otras personas, exactamente. Y el lenguaje también. Lo que pasa que tenemos determinados sistemas de lenguas, hay más de un sistema de lenguas en el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje es amplio, es un todo, sirve para comunicarnos, es un sistema social, y dentro de ese lenguaje yo utilizo una lengua, un sistema lingüístico. Puedo utilizar uno, puedo utilizar dos o más, porque aquellos que conocen más de una lengua están utilizando más de un sistema lingüístico. ¿Sí? ¿Se entiende? Quiero decir que hay gente que puede comunicarse con más de, sabe el idioma natal, el idioma con el cual ha nacido, y aprende otra, como inglés, por ejemplo, ¿no? O italiano, francés, ¿sí? Eso quiero decir. El lenguaje, la cuestión social del lenguaje, que es también comunicativa, es amplia, pero la lengua es más centrado a la cuestión código lingüístico. Bien. Si alguien me quiere hacer una pregunta, me lo puede hacer por el chat, o me lo hace con el micrófono, y si no, con el chat. ¿Está? Bien. La pregunta es la siguiente cuestión es, ¿esa lengua que uno va adquiriendo es algo innato? ¿Nace con nosotros o se aprende? ¿Deriva de una facultad general de los seres humanos, de la condición humana del hombre, o se adquiere y se desarrolla con el lenguaje? Un poco esta pregunta tiene... Sí. Se aprende. Con la gente. Que lo desarrollamos con la gente. Y porque el lenguaje no dijiste que era una cuestión social, Sí. entonces se aprende. Bien. Sí, sí. La Y cuestión Chomsky dice que hay una parte genética que ya tenemos instalada muy bien. y que bueno, se va a desarrollar en una relación con otro, una parte social, ¿no? Es lo que decía Vygotsky. Claro, yo te iba a decir, Chomsky justamente no decía esta cuestión, no hablaba de la cuestión social. O sea, fue el que menos desarrolló la No, cuestión eso es que yo social. digo Chomsky, la parte genética, digo, que tenemos una Exacto. parte ya estructural que Muy ya bien. viene con nosotros, innata. Muy bien, muy bien. Bueno, esta bibliografía que yo les preguntaba si la habían conocido, si la habían trabajado por ahí en alguna otra de las materias que ustedes tienen, habla de estas teorías de la adquisición del lenguaje y el desarrollo lingüístico. Y estas teorías tienen que ver con, en primera instancia, Chomsky, Piaget, Brunner y Vygotsky. Así que algo de eso conocen y algo de eso ya han leído y tienen incorporado por su propia, en la propia formación. ¿Sí? Ahí nos vamos entendiendo. Fíjense que ustedes tienen un videíto, acá comparto pantalla, tienen un videíto que yo le voy a poner una partecita, es el desarrollo del lenguaje, es un video de la Universidad de La Plata, de la Universidad, perdón, de Buenos Aires, es 37 minutos, no lo voy a pasar todo ahora, no se hagan problema, pero es para que vayan diciéndome si se escucha.
Yo no lo escucho. No lo escuchan. Se escucha como que alguien que tiene abierto el micrófono está escuchando algo de fondo, pero el video no. Ajá. Bueno, por ahí soy yo la que... Bueno. Bueno, después ustedes con tranquilidad lo van a ir, a escuchar al video y se van a encontrar cómo le va a hablar de Chomsky, de Vygotsky y de Piaget. En realidad, que es un poco lo que me dijeron ustedes, para Chomsky la teoría sobre la adquisición del lenguaje es una teoría que se fundamenta en que todos tenemos, en que es innato, que nosotros adquirimos innatamente el lenguaje. ¿Por qué? Porque tenemos una competencia universal gramatical que se va a activar ante la manifestación del habla de alguien, se activa y deriva en que los niños recién nacidos o los niños que comienzan a crecer van a poder establecer sus propias reglas gramaticales, digamos, van a poder empezar a hablar por sí en función de esta activación que tienen, de este input que se produce en ese desarrollo del lenguaje que tenemos todos innatos en nosotros mismos. Entonces, Chomsky sí hablaba de esta cuestión de que tiene que haber alguien que active esta cuestión de esto que tenemos nosotros innato, ¿no? De esta competencia universal gramatical. Pero sus estudios quedaron ahí. Y lo que él hizo después fue desarrollar todo lo que fue la gramática generativa, cómo el individuo iba elaborando por sí mismo una gramática para poder comunicarse con otro. ¿Cómo iba estableciendo? Que tenía que armar un sujeto y predicado, que el sujeto se armaba con artículo, núcleo del sujeto, artículo sustantivo, cómo tenía que después armar un artículo sustantivo adjetivo y agregarle un verbo para indicar la acción, etc. Ese fue el trabajo de Chomsky, más que nada, trabajar la gramática generativa. Y su concepción era que esto era innato. Piaget fue, digamos, tanto Chomsky como Piaget fueron los que tuvieron una visión organística, se dice, ¿no? Piaget propició el crecimiento, o sea, los principios que subyacen en la adquisición del lenguaje en los estudios de Piaget tienen que ver con el crecimiento biológico, ¿no es cierto? Y Piaget, bueno, esto me lo van a explicar ustedes mejor que yo, chicas, los mecanismos que tiene de transformación de la información, ¿no? Esta cuestión de la organización, la adaptación. En la adaptación, los procesos de asimilación y acomodación, en un perfecto equilibrio, siempre tratando de mantener un equilibrio para que se produzca la adquisición de un conocimiento nuevo. Es así, ¿no es cierto? Cómo se van trabajando y cómo se van armando esas estructuras cognitivas. Para Piaget, la adquisición del lenguaje tenía que ver con esto. Cómo se iba armando esa estructura cognitiva nueva a través del proceso de asimilación y acomodación. Pero Piaget no estudió ni la gramática,
ni que fuera innato, para él era una cuestión biológica, estaba en el ser humano. Y después aparece Brunner. Estos son estudios que se han ido dando a lo largo del tiempo. Son estudios que tienen que ver con lo psicológico y lo psicolingüístico. En un principio la lengua se estudió, digamos, como sistema, estática. Se estudió el signo lingüístico y se estudió cómo se iba armando ese sistema, y el mismo Chomsky también lo hace, cómo se va organizando ese sistema en la estructura gramatical de las oraciones. Antes de Chomsky estuvo Saussure. Saussure hablaba de lengua y habla. Saussure decía, el habla es individual, la lengua es social, el habla es propia del individuo, la lengua es de la masa hablante, el habla modifica la lengua porque porque el habla es el que va estableciendo nuevas formas para que así logren hacer modificaciones en el habla. Pero Saussure estudió nada más que eso. Ahí se quedó, en ese sistema lingüístico. Chomsky estudia un poco más la gramática, estudia un poco más cómo se organiza, cómo esta cuestión de él dice que es innata en el ser humano, cómo se va organizando, y cómo se va armando y cómo se van adquiriendo esas reglas gramaticales. Después vienen los estudios, ya con el avance de los años y con un gran desarrollo de lo que es la psicología y la psicolingüística. Aparece Brunner, Vygotsky con otras concepciones del pensamiento, y van a establecer que Brunner, por ejemplo, fue el que empezó a hacer estudios con respecto a que la adquisición del lenguaje se hacía a través del uso del lenguaje, que el individuo necesitaba usar el lenguaje. Entonces, iba a desarrollar mejor su adquisición, en cuanto que el lenguaje es parte del uso. ¿Por qué? Porque inmediatamente, y lo van a ver en el video, ustedes van a ver que los nenes recién nacidos lloran cuando quieren algo, lloran cuando manifiestan. El llanto es una manifestación, tiene una intención. Como nosotros también los tenemos en nuestras emisiones de habla. Tenemos intenciones. Brunner dice que se aprende el lenguaje a medida que necesitamos usarlo, y por supuesto que ahí va a enfatizar más esto en lo comunicativo. Y ahí va a salir de lo biológico y se va a correr hacia lo social, hacia la interacción con el otro. Y ese trabajo de interacción lo va a cerrar Vygotsky. ¿Por qué? Porque Vygotsky, ¿de qué va a hablar en esta adquisición del lenguaje y en esta adquisición del conocimiento? ¿Cuál es la idea fundamental de Vygotsky? No se escucha. ¿Hola? ¿No se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Sí, Me están poniendo acá que Sí, no se escucha. Perdónenme, bueno. Yo porque por ahí me pongo a hablar y me... Es nuevo, profe. Estamos aprendiendo este tema. Y para mí también es nuevísimo esto. Muy, muy nuevo. Sí, no, la parte virtual. Sistema de señales, me dice Lenovo. ¿Lenovo? ¿Quién es Lenovo? ¿Cómo es el nombre de Lenovo? Me da risa ese apellido. Ese nombre. ¿Por qué me decía sistema de señales? O debe ser viejo. Bueno, tengo miedo que se me acabe el tiempo y se me corte la videoconferencia. Como para cerrar, digo, Vygotsky, Brunner y Vygotsky son los que van a hablar del desarrollo de la adquisición del lenguaje desde una cuestión más comunicativa y de una cuestión mucho más social. Y Vygotsky es el que va a establecer el principal estudio sobre la interacción social en la adquisición del lenguaje. ¿Por qué? Porque Vygotsky, ¿de qué habla? De la zona de desarrollo próximo, de el desarrollo cognitivo de la persona a partir de este espacio entre lo real, lo que sé, más lo potencial, más lo que puedo llegar a aprender. Entonces, ustedes se van a encontrar en el video con que se habla de los estímulos, las intenciones que uno puede tener en
en esta cuestión comunicativa con los bebés recién nacidos, que son los que comienzan a desarrollar el lenguaje. Cuanto más, por eso se habla, ¿no?, de esta cuestión de que la mamá es la que desarrolla e incentiva esto, ¿no? Mamá o aquel que cumpla esa función con el bebé, con el pequeño, de estar en ese lugar, ¿no? Porque sabemos que a veces, o hay situaciones X en que no han sido las mamás las que han estado en estos primeros años o en estos primeros momentos del desarrollo de una criatura, lamentablemente. Pero bueno, mamá o quien cumple ese lugar, es aquella que lleva la parte más significativa y más importante en cuanto a desarrollar lo más posible estas cuestiones de adquirir el lenguaje. Ya sea desde las emisiones de llantos y de gritos y de señas, hasta después ir adquiriendo de a poco el lenguaje. ¿Por qué estas cuestiones de las canciones infantiles, de las nanas? Porque es una manera de incentivar, es una manera de utilizar y mostrar lo que es la lengua en muchísimas más posibilidades, ¿no? Y estas canciones que tienen la cuestión rítmica, la rima, la repetición, eso ayuda a incorporar cada vez más lengua, que nos sirve para nuestro lenguaje. ¿Vamos entendiendo? Sí. ¿Tienen el videíto? ¿Tienen? Vamos a compartir pantalla otra vez, a ver. Acá. ¿Tienen el Sí, videíto? ese lo pudimos abrir bien, al video. Bien, bien. Bueno, y después acá tienen un PowerPoint. Bueno, acá tienen el lengua. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Se Sí, ve? yo lo descargué. Bien, bien. Yo les decía, estos estudios sobre la adquisición del lenguaje se han correspondido con distintas teorías lingüísticas. Y bueno, voy mezclando un poquito. Ya la próxima, que seguramente va a estar un poco más ordenada. La primera teoría lingüística, la primera teoría de estudio de la lengua es la de Saussure, que es lo que estamos viendo acá en el PowerPoint. Saussure distinguía lengua y habla. Bueno, también Saussure, en esta distinción primitiva de lengua y habla, hacía una distinción también en estudios o en la diacronía y en la sincronía de la lengua. La diacronía era la lengua en el tiempo, cómo la lengua evoluciona a través del tiempo. Y la sincronía es en un momento determinado. ¿Qué pasa con la lengua en un momento determinado? Un ejemplo real y concreto. Hoy por hoy, ¿qué está pasando con nuestra lengua? Sincrónicamente, hoy por hoy, ¿cómo es que se dice? La disyuntiva hoy por hoy es la utilización o no del lenguaje inclusivo. Ese sería un cuestionamiento sincrónico de la lengua en este momento. ¿Por qué? Porque se produce hoy, en este momento. Y a 20 o 10 años adelante vamos a estar pensando que en el 2020 o en el 2019 se dio esta discusión de hablar o no el lenguaje, de utilizar o no el lenguaje inclusivo. Y eso sería la diacronía de la lengua. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. ¿Sí? ¿O mazo? Sí. En estudios diacrónicos de la lengua decimos que hierro se escribe con H porque deriva de fierro, que se escribía con F, y la F a lo largo del tiempo se fue aspirando. El habla hizo que la F se aspirara y se perdiera su sonido, por lo tanto derivó en una H muda. Eso sería un estudio diacrónico. Un estudio sincrónico es lo que sucede hoy.
en este momento, o lo que sucedía en ese momento en que la F se aspiraba cada vez más. Bien, esos fueron los estudios de Saussure. Lengua y habla, diacronía y sincronía de la lengua, y para Saussure el signo lingüístico que conforma a la lengua se componía de un significado y un significante. El significado es el concepto y el significante es la representación sensorial de algo. Nosotros... La imagen. Exacto, la imagen. ¿Y nosotros qué hacemos después? Transcribimos ese significante en una ¿qué? Si lo transcribo, lo voy a transcribir en una palabra que es una sucesión de fonemas, sonidos, que se traducen en grafemas, se escriben en grafemas, en letras. ¿Se entiende? El significante yo lo traduzco en una serie de sonidos, que son los fonemas, que se transcriben, se escriben en una serie de grafemas, que son las letras. Y ahí obtengo la palabra. Esa disposición de letras no es, digamos, no puede ser cualquiera, no es arbitraria, tiene que ser, digamos, la lengua misma me establece que tiene que estar ubicada de determinada manera para que diga lo que este significado es. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver con la semiología, con una ciencia que se llama semiología, que es el sistema de signos que expresan ideas. ¿Sí? Y ahí estaríamos llegando un poco a lo que es el concepto de palabra, con esto de significado y significante y esta transcripción. Bueno, acá tengo lo que es el signo lingüístico, arbitrario, inmutable, que hoy lo habíamos charlado un poquitito, la diferencia que hay con índices, con señales y con símbolos y con íconos, que tiene que ver con esta ciencia que es la semiótica, perdón, tiene que ver con la ciencia que es la semiótica, esto de distinguir lo que es un signo, un índice y una señal. Bueno, y acá tenemos otra vez a Chomsky, que ya estuvimos hablando de él, la gramática básica, innata, y cómo después fue evolucionando su teoría lingüística en otros que siguieron estudiando y que hicieron reformulaciones. Y acá tenemos... Escucho, profe, ahora. ¿Cómo? Sí. Que no se Se había escuchó. cortado. Ah, ¿se cortó? Porque me parece... Sí, ahora se escucha bien. Ah, yo le puse 45 minutos y me parece que ya están... Debe estar por ser los 45 minutos. Si esto se corta antes de que yo me dé cuenta... Es que hace un rato a mí me apareció un cartelito que decía que esta reunión ya no tiene límite de horario o algo así. Sí, a mí también. No tiene límite de horario. O tenía límite de horario. No, que ya no tiene límite de horario. Ah, no. O sea, Ajá. Bueno. De todas maneras, bueno, les sigo contando un poquitito esto. Ustedes después ven que tienen, al final de la clase tienen una actividad, que es la de hacer un cuadro comparativo entre Piaget, Brunner, Chomsky y Vygotsky, de acuerdo a lo que hemos charlado ahora, al videíto y a el archivo adjunto que yo les envié. ¿El archivo adjunto lo pudieron bajar, abrir? no. No sé si alguien más pudo, pero yo no. Si es de la bibliografía que nos consultó, si teníamos, no. A mí no me llegó nada. Bien, Vanessa. Fíjense, ustedes tienen el video, ¿ven lo que yo marco? El desarrollo del lenguaje. Ese es el Sí, video. el video sí. Estamos ahora con el PowerPoint. El Power. Esto era lo que en inglés ustedes me decían que no habían podido abrir. Y acá Ese yo lo bajé otra vez. Ese es Tom. Acá yo, lo mismo que esto, es esto que lo bajé en un PDF. Ah, listo. Y ahí van a encontrar, las tres teorías de desarrollo del lenguaje y el aprendizaje que yo estuve charlando recién. Tengo una bibliografía en papel, que son los capítulos de Alison Garton, que si hay
una librería, si Aries está abierto, yo se los dejo ahí para que ustedes lo fotocopien. Alguien me decía hoy que las librerías están cerradas, o que a lo mejor están cerradas, y la verdad que yo le pregunté a Aries por un correíto y nunca me contestó. Así que No creo que estén abiertas. debe estar cerrada. Sí. Deben estar cerradas todas las librerías. Yo creo que debe haber librerías que están abiertas porque hay una cierta demanda de fotocopias y de gente que por las escuelas está necesitando ir a imprimir cosas. Pero bueno, después yo si lo puedo... Hay un lugar que se llama Sorpresa, que esos imprimen. Ajá, ¿y dónde queda? Nunca lo escuché. En la calle, creo que Entre Ríos. Ah, sí, Y frente después a... lo busco. Sí, ya sé, sí, ya sé. Bueno, yo mañana voy a salir, así que si se los dejo en algún lado les aviso. Porque ahí van a encontrar, es mucho más largo, pero me parece que es mucho mejor que esto que yo les puse acá, el PDF, que el PDF es un resumen. Lo otro es el capítulo total del libro. Bien. Les sigo contando lo de el Power. ¿Ven? Esto es lo que es el PDF. Este es el PDF. Acá tienen las teorías, muy resumiditas. Y ¿No sabe dónde está la casita de las bolitas para hacer pulseras? ahí anda otra hija. Bueno, a ver. ¿Ustedes me van entendiendo? Díganme la verdad. A mí me da la sensación de que he hecho unos líos bárbaros. Ahora me doy cuenta, miro acá la bibliografía y me doy cuenta que, digamos, estas 4 teorías, la de Chomsky, la de Piaget, la de Brunet y al final la de Vygotsky, tienen ese recorrido porque terminan con esta concepción de la interacción social. Ya Piaget había hablado de esta cuestión social, de esta cuestión comunicativa, de esta cuestión con el otro, de desarrollar el lenguaje. Pero, como él hizo estudios, habló, digamos, sus estudios fueron del crecimiento biológico, no del lenguaje, entonces quedó ahí. Después Brunner va a hablar y va a estudiar que el lenguaje se aprende por una necesidad de comunicarse. Y Vygotsky, que es el que va a hablar del desarrollo, de la zona de desarrollo próximo, va a atraer a los lingüistas esta idea de la interacción social. La interacción social consiste en la comunicación entre para yo comunicarme con alguien necesito de un otro. Necesito de alguien a quien tenga que enviarle un mensaje, de alguien que tenga unas determinadas características para que yo piense y elabore el mensaje que le tengo que dar. Y de una determinada situación comunicativa que hace que yo me posicione en determinado lugar para poder elaborar mi mensaje y que llegue al otro y que el otro me entienda y me pueda responder. ¿Está? Esa es el gran, digamos, el aporte que hizo Vygotsky a los lingüistas para comenzar a hablar de la lengua, de los estudios lingüísticos y de la interacción social. Cierro eso, que me había quedado ahí, y vuelvo al Power, así cerramos con el Power, y deja de ser ¿qué me pasó ahora? Tengas conectividad limitada, intenta descargar bueno, no me permite abrirlo ahora. Bueno. El Power, ¿se acuerdan que hablaba? El Power, ¿se acuerdan que yo estaba hablando en el PowerPoint de las
teorías lingüísticas. No se pudo minimizar, no puedo minimizar a Zoom. Ok, bueno. Tendría que tenerlo acá y no lo tengo. Para seguir, a ver, no me deja más compartirlo. Bueno, tengo un pequeño inconveniente ahora. El Power. Bien, no lo vamos a demorar mucho más. Vamos a hacer lo siguiente. Yo después voy a grabar, no me deja más compartir el Power. A ver ahora. No me deja más compartirlo y no me doy cuenta si lo puedo hacer de otra manera. Yo después, sobre el Power, voy a elaborar una pequeña filmación y se las voy a enviar. ¿Sí? Así no lo hacemos más pesado. Chicas, esto termina con la siguiente consigna. Que realicen un cuadro comparativo en cuanto a la adquisición del lenguaje y en relación a los teóricos nombrados. Esa es la primera consigna que tienen hasta la semana próxima. ¿Sí? Yo, si mañana les dejo este material, les muestro este material, todo así medio feuchón, en alguna librería, les aviso. ¿Sí? Nora, el cuadro te lo debemos enviar, bien, eso es lo que yo no dije antes. Todas las actividades que vamos a realizar, envíenlas a través del aula virtual. Ustedes van a encontrarse en